Y para hablar sobre estos temas hemos invitado aquí al periodista Luis Núñez Salmerón, periodista económico, quien además él ha invitado al doctor Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático de finanzas, para hablar cómo se está vislumbrando en la región, particularmente centroamericana y latinoamericana. En LATAM, dicen algunos, ¿verdad? Lo que es cómo están enfrentando las empresas el coronavirus, el COVID-19, qué les depara, para qué estaban preparados y muy particularmente el post-pandemia. Pues unos ya están hablando de los planes de recuperación post-pandemia, otros no hemos entrado a la crisis principal de esta pandemia, pero para eso pues están aquí invitados nuestros buenos amigos Luis Núñez Salmerón y Giovanni Rodríguez. Gracias Luis, gracias Giovanni. Gracias Plinio, siempre un gusto estar aquí conversando de estos temas, de estas cosas. Yo me sumo a esa campaña que vos tenés también, esto de las noticias falsas y esas cosas. Creo que aquí en este es un momento en el cual nosotros tenemos que trabajar con mucha madurez. Yo creo que a lo largo, yo me atrevería a decir que por primera vez en la historia de la humanidad estamos unidos en una misma problemática. O sea, yo creo que nunca en la historia de todo, del ser humano, el mundo nunca ha estado junto en esto. Si vos lees un periódico de China, una traducción, digamos, de Rusia, de África, de cualquier país del mundo, el tema es el mismo. O sea, no cambia. Aquí estamos, todo es coronavirus, COVID-19. Y creo que eso va a marcar una hoja de ruta a la hora de que esto pase, ¿verdad? Por ejemplo, en la última gran pandemia, dicen una de las más grandes de la humanidad, la gripe española, murieron entre 50 y 100 millones de personas, ¿ya? Más que en las mismas guerras. Pero quizá en este momento no va a pasar eso, pero sí vemos ese efecto que mencionaba. Yo creo que por eso es muy importante el manejo de la información, es muy, muy importante las fuentes oficiales y lo que de eso se deriva. Yo creo que también esto, y a propósito, Giovanni, creo que las empresas ahora es el momento en que deben manejar de la mejor forma la información, porque realmente aquí es clave. La información creo que va a ser clave y aquí creo que ya las empresas plantean enormes retos para las empresas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahorita? ¿Cómo enfrentar este problema que escapa, creo yo, a todos los sistemas contables, económicos, financieros, no sé? Sí, no. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación nuevamente por acá. Pues si nos vamos desde una perspectiva general, realmente el coronavirus, algunos dicen, o el COVID-19, algunos dicen, bueno, esto representa lo que algún filósofo como Taleb hablaba antes de los cisnes negros, un evento disruptivo en el cual te puede cambiar toda la realidad de la noche a la mañana. Algunos dicen, bueno, eso no es un evento disruptivo en el sentido de un cisne negro porque las pandemias siempre han existido, pero lo que tal vez nunca había existido es la interconexión que tenía la economía en este momento. Y obviamente, como el profesor aquí lo dice, el profesor Núñez bien lo dice, es un problema que se creó en una zona, pero luego se creó todo el riesgo contagio, o sea, a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa inicialmente? Recuerden que aquí es interdisciplinario, porque lo primero que se dio, o las primeras grandes discusiones que siguen siendo todavía, pero una discusión hasta cierto punto tonta, es aquella del dilema entre la salud y la economía. Es un dilema tonto, porque al final siempre va a prevalecer la salud. Lo que sí creo que la gran lección que queda para todo el mundo es la gran inversión que tiene que tener el mundo en salud, o los estados en salud, para poder proteger las economías. Pero que ese dilema que ahí se anduvo manejando hace como un mes y medio, sí, de qué medidas, porque recuerden que al ser un evento disruptivo, lo que se va haciendo, las decisiones que se van tomando también no tienen la cantidad de información que las personas quizás que requerían para tomar una decisión. Es un mundo totalmente dinámico. En términos filosóficos, Bauman habla de sociedades líquidas, pues es algo líquido, es algo que se va irrumpiendo y ustedes van a tener que ir administrando sus negocios, tomando las decisiones en la marcha. Aquí todo plan que tenía, pues había caído. Si eso nos vamos a nivel mundial, el efecto en la economía es monstruosamente grande en cualquiera de los países, porque la mayoría de los países optaron por tomar las medidas de aislamiento, las medidas de distanciamiento, el cierre económico de ciertas actividades,
algunas más drásticas que otras, a la parte del cierre de fronteras, a la parte del cierre de vuelos, y claro, cuando vos tenés una economía interdependiente, o sea, con mucho flujo de transacciones, pues al cerrar una economía de la noche a la mañana, estaríamos hablando que en menos de 24 horas, 72 horas, comenzar a hacer cierre de actividades económicas, pues básicamente vas a crear una distorsión grande, incluso podría dañar la estructura económica. Eso también tendría que ver con los sectores económicos en los que estamos trabajando, porque recuerden, y bueno, yo hablo como que estuviera dando clases, habrá que recordar siempre de que no todos los sectores salen perjudicados de la misma manera. El mismo Taleb habla que hay un concepto de la antifragilidad, sectores o personas, empresas que pueden salir favorecidas de una crisis, eso le llama a él antifragilidad, o sea, aquellos que no son frágiles a la hora que se da un evento de este tipo. Pero si usted me dice, hay industrias completas que pueden colapsar, por ejemplo, la industria de la aviación, ya, y si todos los aeropuertos del mundo están cerrados, si cierran todos los aeropuertos, esa es una industria, la industria del turismo. Ya, del turismo, y eso no solamente en Centroamérica, o sea, es una industria, si no hay movilidad, pues obviamente es una industria que le va a tocar una gran cantidad de tiempo recuperarse. Pero algunos pueden decir, bueno, habrán otras industrias que pudieran, la industria alimenticia, por ejemplo, pero hoy también ya se habla que pudiera tener la interrupción de las cadenas de abastecimiento, pues podrían tener algún impacto en el futuro, un impacto incluso hasta inflacionario. Es decir, que suban los costos, que suban más bien los precios de los productos básicos en el futuro. Si nos vamos así pues a nivel internacional, también es interesante que algunos países adoptaron ciertas medidas, otros fueron paulatinamente, ya otros países como Suecia, pues que se habla de que adoptó una medida que dependía más como de la gestión del riesgo individual, ya, o sea, sí. Y bueno, y luego vienen también las políticas económicas, porque si vos cerraste una economía, también cómo vas a hacer para no destruirla. ¿Ya? De ahí venía el famoso ese dilema entre la vida y la economía. Creo que ambas cosas son totalmente importantes, pero también a la par de que se cerraban ciertas economías, ustedes miraron de que hay planes de salvamento para industria. Hay en algunos países planes en el cual el fisco estaba permitiendo de que diferir el pago de los impuestos mientras durara la crisis. Planes de las renegociaciones de deuda, es decir que existen varios no solamente en la parte de la salud, sino varias políticas para tratar a nivel internacional, para tratar de no afectar lo más posible a la economía, pero de hecho pues que hay una desaceleración y que hay un impacto en el PIB mundial, pues eso es indudable. Pero creo que en este caso, por ejemplo, por las características, es decir, yo creo que, no sé si ya la humanidad aquí ha habido crisis financieras severas, pues. Sí. 1857, 1929, el 87, y así a lo largo de este siglo podemos enfrentar. Pero una crisis como esta, realmente, que ha afectado hasta incluso los mismos hábitos de las personas. Es decir, aquí hay que revisar también las respuestas. Sí, claro. Lo que pasa es que esta no es una crisis financiera en sí, porque no fue que se originó en los sistemas financieros, no es una crisis del crédito, no es una crisis de tipos de cambio. Esta es una crisis que es una crisis de salud pública, que el efecto, obviamente, al tomar medidas de los aislamientos, a tomar este tipo de medidas, pues el efecto económico va a golpear a cada una de las empresas. Pero nada tendría que ver esta crisis con una crisis eminentemente financiera. Una crisis financiera se puede derivar de alto endeudamiento de la gente, pero en este caso no es, la crisis se originó por otras causas, no son comparables. Sí. Obviamente el ser humano va a recurrir ¿a qué? Va a recurrir a lo que se ha hecho en el pasado, y en el pasado lo que se ha hecho pues son medidas en el cual hay una mayor intervención del Estado en la economía, que serían las medidas keynesianas, pues vuelve otra vez el profesor Keynes vuelve a ser mencionado a cada rato, debido a esto, pues que sería la intervención para que la economía pueda seguir funcionando, la intervención del Estado en la economía. Si nos vamos bastante doctrinarios, pues, o sea, pero sí, definitivamente, pues esta es una crisis totalmente compleja. Sí. También porque es una crisis que no solamente afectó, como al inicio se decía, está afectando nada más a los países grandes, no, esta es una crisis que afectó a
toda la humanidad, es una crisis que afectó a todo el sistema internacional. Es una crisis que conceptualmente este tipo de crisis se le llama sistémica, es decir, no solamente está en un lugar, sino que sistémica es porque la crisis está regada en todas las jurisdicciones, así es. Ahora, vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos, se habló, el tema del confinamiento es el que marca, ¿verdad?, un antes y un después. Los países que entraron a confinamiento efectivamente pararon toda su actividad económica o la mayoría de su actividad económica, mandan a los trabajadores a sus casas, no los dejan salir, se para el transporte, se paran los vuelos. Lo único que termina funcionando son el famoso envío de comida, el delivery famoso a las casas. En Estados Unidos es muy conocido el tema que Amazon, ¿verdad?, creció más bien de una manera vertiginosa en cuanto al envío de los productos, pero alguien tenía que producir. Claro. Luego vienen los mercados mismos. La mayor parte de la producción de estos mercados que el mismo Amazon distribuía provenían de China y de pronto hay una variable. Ahora, ¿qué está pasando en los países latinoamericanos y centroamericanos muy puntualmente? Que dependemos del mercado norteamericano que nos compren en cuanto a productos de exportación, y hoy creo que solo Honduras ha logrado comenzar a hablar de autoconsumo, autoabastecimiento y no depender de mercados internacionales. Todos los demás estamos esperando que un camión cargado de algo llegue a uno de los países y se están haciendo grandes esfuerzos para que los sistemas aduaneros funcionen. Entonces los furgoneros son los que están ahorita con el timón en la mano, ¿verdad?, llevando y trasladando los productos de un lugar a otro, los que están hechos. Y los que están por hacer, había reservas, no había reservas de comida, llevamos apenas 90 días, diríamos, en el mayor momento de la crisis. ¿Cómo lo están viendo? ¿Y cómo están enfrentando esto las medianas y grandes empresas y finalmente las propias empresas en Nicaragua? Que aunque aquí no se han tomado todas las medidas que han ocurrido en otros países, sí impacta lo que está ocurriendo en la región. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con el profesor Giovanni Rodríguez Orozco y con Luis Núñez Salmerón. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años, impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Activa tus megapacks, ahora con más gigas y llamadas ilimitadas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en el app Mi Movistar. Conectémonos por Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Programa Entrevistas conversando con Giovanni Rodríguez Orozco, profesor universitario, catedrático de finanzas, y con el periodista económico y abogado y notario Luis Núñez Salmerón, porque ahora hay que hacerle propaganda para que agarre pegue, ¿verdad? Y algunas de las empresas medianas y pequeñas es experto en los temas de
derecho empresarial y particularmente de la creación de medianas y asesoría de pequeñas y medianas empresas. Por lo menos para liquidar. Por lo menos para, bueno, no sé si para liquidar, porque en la cantidad de empresas que hay, de pronto, muchas razones sociales y de pronto yo no sé cómo hace el fisco para tenerla. Si fuese al estilo Panamá, que es el Panama Paper, ¿verdad? Que una empresa lo único que tenía que dar es una mesada mensual, no importa cuántas empresas estén. Aquí quieren ver sus operaciones, qué ganan, qué gastan, cómo gastan. Entonces todo el mundo vive eludiendo y además de eludir, ¿verdad? Declarar irregularmente, para no decirlo de otra manera. Sí. Pero vámonos al tema que les hacía la pregunta y ustedes estaban enfrascados en eso. ¿Qué pasa? Hay dos momentos en que se ha visto esto del enfrentamiento a la pandemia en la parte económica. Aquellos países que cerraron toda su economía, ¿verdad? Y declararon 60 días. Todavía creo que esta semana ya Guatemala comenzó a abrir parte de su economía. Me voy a Estados Unidos, estados que se cerraron y habían conflictos hasta en Nueva York porque estaban cerrando en medio que ya tenían no sé cuántos millones de contaminados, ¿verdad? Y la gente decía, ¿por qué van a cerrar? Y en Europa, España e Italia, que fueron los dos lugares más clásicos, donde zonas donde pues volvió a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo confinado, y hay historia de los ciudadanos a través de las redes sociales contando lo que está ocurriendo. Eso en la economía, cómo va a repercutir en la región y cómo está repercutiendo en la mentalidad del empresario muy particularmente, porque las leyes no han cambiado, las leyes del mercado no han cambiado, ¿verdad? Las leyes tributarias no han cambiado, el valor de los productos no ha cambiado, ¿verdad? Lo más que se ha logrado es que se mantengan estables, ¿verdad?, estos productos. Entonces uno dice, pero la capacidad de pago de aquellos que han tenido que salir al desempleo, al empleo temporal en casa, ¿verdad?, y a no recibir plata, ¿cuánto tiempo van a resistir? Entonces el impacto va a ser posterior a esto, ya, ¿verdad? Algunos hablan dicen que la OIT dijo 220 millones de desempleados. Ya dijo una cifra, 220 millones, me lo decía aquí el de la Central de Trabajadores Sandinistas, ¿verdad? Decía, hay un número de desempleados automático que va a haber en todo esto. ¿Cómo se va a recuperar, verdad? Entonces, ¿cuál es la mentalidad que puede haber desde las empresas? Y después nos vamos a los estados, porque los estados en estas situaciones creo que ellos tienen a la economía ahí de frente y pueden planear lo que se les ocurre, ¿verdad?, para poder salir de estos atolladeros. ¿Qué piensan? Yo creo que solo una cosa, para puntualizar eso, Plinio, interesante lo que decía Giovanni cuando estábamos en la pausa. Creo que esta discusión entre la salud y la economía es un tema que viene fuerte. Yo creo que se tiene que entrar a discutir eso, pues, porque hay una presión realmente, y lo que mencionabas, el subsidio no es, o sea, este rescate no es infinito. Es decir, el dinero tiene un límite. Sí, los países que tienen programas de rescate, o sea, te están rescatando, pero lo que no te dicen, o lo que dicen los medios, es que los rescates son deuda pública, y el ser deuda pública significa mayor cantidad de impuestos. O sea, un rescate hoy, mayor deuda pública hoy, es impuesto en el futuro. Eso no, generalmente siempre en los comentarios no te lo dicen, pero esa es la realidad, ¿no? Ahora, cada país, como decimos, cada país va a tener su política económica distinta. Lo que pasa es que, como estábamos hablando antes, este es un problema tanto que afecta a la oferta como también puede afectar la demanda. La oferta porque si cerró la fábrica, o sea, no hay producto disponible, como usted decía, si nos vamos a un concepto básico, pues, y la demanda es que si la persona se quedó sin empleo, pues obviamente no va a demandar mayor cantidad de productos. Siempre aquí, creo que a nivel, se ha universalizado el concepto del PIB, pues, el Producto Interno Bruto, y yo siempre pues vamos a reducirlo a tres conceptos. Cuando uno habla del Producto Interno Bruto, habla de tres conceptos. Habla del consumo, o sea, todo lo que los ciudadanos consumen, las familias consumen, las empresas consumen. Hablamos de la inversión,
Ya, consumo, inversión, hablamos del gasto del gobierno y hablamos de las exportaciones netas. O sea, esos son los tres componentes. Claro, ya en una aula de clase estaría más fácil verlo con los indicadores, pero cualquiera que comprende esta fórmula, consumo más inversión, más gastos del gobierno, más las exportaciones. Cuando ustedes me dicen, aquí tenemos un problema que puede ser tanto en la oferta como puede ser en la demanda. O sea, si la gente no consume, también la gente no invierte. O sea, entonces tenemos un problema de las dos vías. Pero cuando decimos consumo, por ejemplo, en Nicaragua las remesas familiares andan por 1.500 millones de dólares, en el último año. Pero si ustedes me dicen, esa remesa es producto que envían de Estados Unidos, de España, y si en esos países hay desempleo, la tendencia es que eso se disminuye. Vamos a suponer que se disminuyera en un 10%. Eso significaría para la economía de nosotros que ese 10% de ingresos que no entrarían, pues eso no va a afectar directamente, ¿qué cosa? Va a afectar el consumo. Luego, cuando son crisis como esta, se da algo que es un cambio, en la conducta, en la expectativa, más en la expectativa del inversionista. Vamos a suponer un cambio en la expectativa del inversionista y del consumidor. Como todo mundo tiene miedo, no sabe lo que va a pasar, hay incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente deja de consumir, la compra que tenías planificado hacer no lo vas a hacer y realmente, o los pagos que ibas a hacer también los estás posponiendo, y eso crea otro problema que se llama la interrupción en la cadena de pago. Entonces, si hay una interrupción en la cadena de pago, ya a don Plinio no le pagan, después a don Plinio no puede pagarle a la otra persona y la otra persona sí va, y eso es interrupción de la cadena de pago. Entonces, cuando vemos este tipo de crisis, son totalmente complejas, ¿ya? Claro está, cada estado pues tendría que buscar cuál va a ser la política económica que va a seguir. Y en este caso particular, en el caso de Nicaragua, cayendo ya al caso de Nicaragua, lo que pasó en Nicaragua es que hay el choque de dos crisis. Ya una crisis que venía del 2018 con la crisis del COVID. Obviamente, imagínense que el escenario base de Nicaragua, según algunas proyecciones, el escenario base antes del COVID, la economía iba a decrecer en menos 1.2% con respecto al año anterior. O sea que en términos prácticos, en el escenario base antes del COVID, tu economía estaba en números rojos, por decirlo así, de manera más popular, estaba en números rojos. Ahora, con el efecto que esto puede tener en el consumo, en la inversión, en el gasto del gobierno, porque también si las empresas no consumen, si hay desempleo, si no están los impuestos, por ejemplo, el Estado no recauda, pues también el Estado tiene que hacer sus recortes, y ahí es donde después tenemos el desequilibrio en esa ecuación del PIB. Y luego pues las exportaciones, pudiera ser que en el caso de las exportaciones ver qué va a pasar con los precios internacionales de los principales productos en el caso de Nicaragua. Eso a nivel macro, pues, pero como decimos, la situación es bien compleja, en todos los países del mundo la situación es bien compleja, y en el caso de nosotros está el choque de las dos crisis. Quizás en otros países lo ven más complejo porque nosotros habíamos pasado por un proceso ya de reducción de costos y gastos en el 2019. Muchas empresas habían redimensionado su inversión, muchas empresas habían realizado reducción de costos y gastos, y quiere decir de que las empresas estaban trabajando en un nivel mínimo. Claro, no es lo mismo comparar, por ejemplo, nosotros con tal vez otra economía como la de El Salvador, que chocó una crisis, o sea, y que hasta este momento comenzaba a haber reducción de costos, reducción de gastos y toda esa parte, que ya aquí en parte habíamos pasado. Sin embargo, pues no todas las industrias, y eso hay que ser claro, no todas las industrias tienen el mismo efecto. Ya ustedes me pudieran decir, bueno, hay los supermercados, hay la industria alimenticia, todo lo que es cuestión de alimentos, la cuestión de medicinas puede tener un repunte, aunque pueden haber otras industrias que sí va a tener un efecto significativo. Creo que es importante también, puede ser una buena noticia en medio de todo este ambiente nebuloso. El Banco Mundial dio a conocer un informe hace 2 semanas en el que precisamente eso que mencionaban, ya se está comenzando a ver una escasez de algunos productos básicos, ¿verdad? Saquemos la que no nos compete a nosotros, pero sí de los que sí nos compete a nosotros son productos alimenticios básicos que está comenzando a escasear. Esto podría provocar que los precios se mantengan o aumente, hay un incremento de precios, es decir, nuestros productos, los que nosotros exportamos, pueden ver una mejoría. Creo que eso puede ser un aliciente en esta economía en crisis. Pues habría que ver obviamente
¿Cómo lo valora el sector privado en ese sentido? Pues por el Banco Mundial está previendo precisamente eso. Yo creo que ese es un punto positivo de agroexportación. Nosotros exportamos mucha materia prima, consumo, etcétera. Creo que eso podría, pues, ante todo esto, porque obviamente la enfermedad está llegando a todos los niveles. Yo me acuerdo que hace como casi 2 meses alguien preguntaba, bueno, las exportaciones no se van a ver afectadas. Sí se pueden ver afectados porque quienes la producen, lo que estamos hablando, las que lo producen son gente. Así es. Son gente que está siendo afectada. Yo creo que eventualmente... Yo por eso decía el ejemplo hondureño. Honduras se concentró en decir, sigamos produciendo incluso para autosostenibilidad, ¿verdad? No para exportación, vamos a triplicar. Y entiendo que también Upanig y los ganaderos están diciendo, vamos a producir un poco más para consumo nacional. Porque eso es práctico. Alguien andaba criticando que creo que Nicaragua exportó a El Salvador a precio excelente en cuanto a comercio, frijoles, ¿verdad? Pero que si nos habíamos quedado sin frijoles y comenzó una especulación alrededor de eso. Pero bueno, esos son parte, como decíamos, de los ganadores y de los perdedores, ¿verdad? Sí. Ahora, hay reservas de granos básicos en cada país estratégicos que permitan eso. Nos vamos o esto... para algunos, en el caso de Nicaragua, vienen los días críticos, ¿verdad? Sí. Porque es los días como de desengañarnos que si lo que está diciendo uno y el otro es verdad, o que si se dispara a niveles exorbitantes o se mantiene una tendencia. En otros países ya pasaron esa etapa, ya están comenzando a abrirse, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que debe comenzarse a ver? Usted decía, Nicaragua sostuvo el problema en el conflicto sociopolítico del 2018. Sí. Ya estábamos como adelantados en cuanto a ajuste. Otros dicen que es la virtualidad, que es la digitalización y en qué ha beneficiado eso. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos eso versus, porque algunos creen que ahora vamos a comer y que nos van a mandar la comida por aquí. Y todavía con costo. Alguien había pronosticado que en el año 2025 iban a poner para África unas pastillas que iban a ser con todos los proteínas y minerales. Como los astronautas. Como los astronautas. Y que solo se le iban a comer y por lo menos iban a superar el nivel de hambre. O como los Jetson, no de pobreza. De los Jetson. Así es. Así es. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con Giovanni Rodríguez y Luis Núñez Salmerón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN,
Canal 23. Canal 23. Continuamente su programa Entrevista conversando con el profesor catedrático de finanzas Giovanni Rodríguez y con el periodista económico y además de economista, abogado y notario Luis Núñez Salmerón, a propósito de cómo están enfrentando o cómo deben de enfrentar las empresas el COVID, el coronavirus de cara a estos tiempos y particularmente el sector empresarial. Para eso analizar un poco los distintos escenarios de la economía. Pero vámonos ahora ya propiamente al empresario, cómo puede estar viéndolo, qué está ocurriendo, las experiencias en Nicaragua, las experiencias que ha tenido en los países más cercanos y cómo va a afectar a la empresa privada, porque hasta hoy, como el gobierno no ha definido una política económica de cara al conflicto, sino que algunas reformas únicas y exclusivamente, la empresa privada ha estado como ahí viendo hacia dónde va a caminar. Algunos le reclaman a la empresa privada que ya deberían de estar reestructurando los créditos, que no sé qué, que no sé cuánto, y que dándole alivio financiero a los deudores. Pero también la energía eléctrica. Le dicen, ya deberían de estar diciendo de que van a hacer reestructuraciones. También el teléfono, y no hemos llegado a esos niveles locales, pero también en la economía propiamente dicha. Todavía los supermercados no se ven atestados o sin productos. Está todo el mundo comprando en su lógica normal, están abastecidos. Los mercados igual. La canasta básica, pese a que vulgarearon al pobre ministro de Economía que no sabía los números, pero era que estaba explicando otra cosa y lo agarraron y lo batearon, ¿verdad? La canasta básica se mantiene con un precio más o menos establecido, no se ha disparado. Esto de la baja del precio del combustible y el petróleo en general, pues que baje tan rápido. Usted lo ha explicado muchas veces, ese tema de que no puede bajar a la misma velocidad que baja el precio mundial. Pero como hay señales en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, se ha bajado, pero después de medidas de confinamiento. Entonces uno dice, ¿qué puede pasar en Nicaragua? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo sano? ¿Y qué pueden hacer los sectores empresariales de cara? ¿Qué tenemos? No hay problemas con el sistema fiscal, es el mismo, igualito, tenés que declarar los mismos días. Y hoy tenés que pagar las retenciones hoy. Y las mismas retenciones hoy, 5, perdón, ¿verdad? El 30 debieron haber declarado, como que no hay ningún problema. Digital o no digital, como en ventanilla como te salga más cómodo. Como te salga más cómodo, pero ya está. Y los bancos también. ¿Qué pasó? No me ha pagado. ¿Cuándo viene? Ya lleva 18 días de retraso. 18 días apenas. Sí. No hemos cumplido la cuarentena. No. Entonces, ¿cómo verlo, don Giovanni? Bueno, la verdad es que en el caso de Nicaragua, pues las medidas no han sido tan drásticas como en otros países, ¿no? Y obviamente, ya lo explicamos, pueden haber 3 escenarios. Cada empresario aquí tiene que buscar cuál es el escenario que va a tener. Pueden haber 3 escenarios. Un escenario que decimos un escenario en B. El escenario en B es una caída de tu empresa, una caída en tus ingresos y obviamente una rápida recuperación. Eso le llamamos un escenario en B. Rápida caída, rápida recuperación. Se puede dar un escenario en U. Uno mira la letra U, entonces rápida caída ya y una recuperación un poco más lenta. Ese es el escenario. Pero el peor escenario, porque todo va a depender del tipo de empresa y del tipo de actividad económica, el peor escenario que pudiera pasar y que es lo que muchos le temen en cualquier parte del mundo, es un escenario en L. Es decir, caes rápidamente una caída y después, fíjense bien, se va a prolongar el problema en el tiempo. Todo depende del tipo de industria. En esto también hay industrias, como decíamos anteriormente, hay industrias de toda la industria digital. Por ejemplo, muchos ponen el ejemplo de Netflix, de este tipo de empresas, donde sus facturaciones han incrementado en los últimos meses, todo lo que tiene que ver con cuestiones de tecnología. Pero volvemos a lo mismo, la economía también va a tener el efecto en el consumo, si hay bastante desempleo, ¿cómo va a afectar? Las consideraciones, fíjense bien que están por ahí en las estadísticas,
ya habíamos mencionado que el escenario base de Nicaragua era que no crecía este año, ¿ya? Ese es el escenario base. Ahora, si vos me decís con un escenario del COVID, pues ya el decrecimiento ya no va a ser del 1, sino que puede ser del 2 o el 3. Eso, como lo explicamos, va a afectar consumo, inversión, incluso el gasto del gobierno. Pero sí, a estas alturas cada quien tiene que analizar su industria, a qué es lo que yo me dedico y el sector. ¿Quiénes son sectores? Ustedes pueden ver, es fácil ver. Sector, por ejemplo, servicios, de los sectores que más sufren inmediatamente en una crisis. Ustedes pueden ver el sector restaurante, por ejemplo, sector hoteles. Ya si no hay turismo, si no hay aviación, si no hay esto, pues son sectores altamente vulnerables. Y a la larga a esos sectores le va a tocar vivir un escenario de L, o sea, una rápida caída, y le va a costar otra vez, o el tiempo de recuperación va a ser mayor. ¿Qué es lo que en todas las crisis y las veces que hemos analizado? En todas las crisis la persona se vuelve a su flujo de caja, a su flujo. Y ahí la palabra clave, que siempre va a estar de moda, tanto en crisis como en crisis, es el flujo de caja es el rey, el efectivo es el rey. Todo el mundo comienza a cuidar el efectivo. Pero hay que tener cuidado también, porque si mucha gente deja de pagar, si mucha gente deja de hacer las transacciones, caemos en el otro extremo, que sería la interrupción de las cadenas de pago, y eso puede prolongar más la crisis. Entonces, yo creo que todo el mundo lo que espera es cuál va a ser la política económica para el caso de la crisis del coronavirus. Pero sí, todos los empresarios aquí a nivel de empresa, pues los números te pudieran arrojar. No todos los sectores son iguales, pero si vos me decís, a ver, caída del PIB, la caída del PIB en los últimos 3 años. La caída del PIB, hay el famoso PIB per cápita. Si el PIB cae, significa entonces de que yo tengo menos ingresos. Y si tengo menos ingresos a nivel individual, vamos a suponer que todo fuese así, que todo fuera consistente. Si la persona se le caen sus ingresos, ¿qué va a hacer? Va a ser menos consumo, menos inversión, y por ende también va a tener un efecto en la parte impositiva. Entonces, a eso es lo que vamos. Menos consumo, menos inversión, pues la crisis la va a vivir las empresas de diferentes maneras. ¿Cómo analizar eso si las empresas y los empresarios han dejado de ganar o han estado perdiendo? ¿Cómo? Si han dejado de ganar o ya están perdiendo. Sí, bueno, habría que ver la cifra, sí, el tipo de industria, pero vamos a ver las cifras. Desgraciadamente nosotros no tenemos cifras, pero ustedes pueden ver las cifras que publican en los periódicos. Hoy, por ejemplo, apareció una financiera que tiene 2 años, presenta el estado financiero comparativo, y tiene 2 años consecutivos de pérdida. Y estamos hablando que ese es un cierre al 31 de diciembre del 2019, o sea, previo al coronavirus. Para nosotros, por ejemplo, en materia de finanzas, el gran reto que tienen las empresas es mantenerte como negocio en marcha. Mantenerte como negocio en marcha es el gran reto, porque esto deriva en algo que se llama riesgo operativo. También cuánto me puede estar costando todo el mantenimiento de la parte de salud en el personal. Ya aquí hay empresas de servicios que tienen el transporte exigido, el transporte propio de la empresa, pues para evitar el riesgo de contagio. Entonces, pero ¿cuánto me cuesta eso en la operatividad de la compañía? Como decíamos, no todas las empresas la crisis las afecta de la misma manera, pero sí el costo que puede tener esto posteriormente o en este momento, pues va a ser elevado. Si hay menor cantidad de ingresos, también pueden haber lo que se llama una empresa zombie. Una empresa zombie es una compañía que está altamente endeudada, pero que el mismo tipo de endeudamiento le sale más caro al empresario, le sale más caro cerrar que mantenerse en un periodo de actividad. Eso le llaman en otros países empresas zombie. Esas existen en muchos países, que son empresas altamente endeudadas, pero que viven más que del ingreso propio, viven de los flujos de financiamiento, de que alguien los esté financiando, y así van sobreviviendo un mes y otro mes. No sabemos pues ese tipo de estadísticas. La tasa de mortalidad empresarial, que sería tal vez un gran tema y van a ser temas de estudio en el futuro, habría que esperarse. O sea, yo creo que es bastante prematuro, pero sí, muchas empresas pueden comenzar a hacer cierre o hacer simplemente lo que se llama redimensionar su inversión, o sea, hacer más pequeño, y siempre mantengo el negocio con un nivel menor de operación. Hasta hoy no se reporta la DGI diciendo estamos cerrando números RUP, estamos cerrando números... No, todas están operando y reportando o en cero o en algo. Así no, pero sí operando. Que sea un fenómeno latente. Vos sabés que aquí las empresas cierran y no reportan, están cerradas. La DGI asume que están abiertas, pero tienen años, y te lo digo porque yo vi un par de casos de eso, parecidos a ese, que
varios años después quisieron volver otra vez y entonces le dice la gente, pero si usted debe tanto y si usted tiene que pagar, si usted está, aquí no hay ningún reporte de que usted ya cerró. Pero ese es un problema que estamos hablando de décadas. El registro de empresas que cierran es un dolor de cabeza. Aquí no se sabe cuántas empresas cierran cada semana, cuántas abren, porque no hay un registro. O sea, dejaron de operar. ¿Cuál es su situación? ¿Están en el aire? De pronto llegan a la DGI y le dicen, mira, voy a ponerme el día, después voy a ver cómo hago. Porque es falta de cultura entre eso. Entre zombies y otra cosa. Sí. Entre zombies, sí. O empresas que tengan pérdidas recurrentes. Pues, por ejemplo, si me decís que perdiste en el 2017, en el 2018, perdiste en el 2019, perdés en el 2020, entonces básicamente te estás consumiendo el patrimonio. Va a llegar un momento en que no vas a poder sostenerla. El problema clave, o la palabra clave aquí es sostenibilidad de la empresa. O sea, en este momento es la sostenibilidad. Y la gente a veces dice estrategia. A mí me gusta lo que habla Bauman. Cuando son periodos así de alta complejidad y alta liquidez que no sabes, o sea, toda estrategia que has tenido planificada no necesariamente te va a funcionar, porque el mundo para que vos diseñaste la estrategia ya cambió. Ahora, ¿qué efecto ha tenido la virtualidad, digitalización, cibernético, uso de todos los instrumentos de trabajo en teletrabajo, trabajo en casa, quédate en casa para hacerlo, desde el punto de vista para las empresas locales? ¿Qué creen ustedes? Lo que pasa es que también ahí va a depender de la actividad. Uno lo puede ver, lo que uno está más visible acá es el caso de las universidades, el caso de los colegios, de algunos colegios privados, que sí venían utilizando. Hay una universidad aquí en Nicaragua que venían utilizando las plataformas tecnológicas desde hacía un tiempo. Sin embargo, las estaban utilizando de manera subsidiaria. Pero marginal. Con la crisis, sí, de manera marginal, sí. O sea, como una herramienta de apoyo. En la crisis esta herramienta de apoyo se te convierte básicamente en tu herramienta fundamental. Ahora, yo he mirado un par de clases de primaria, de profesoras de primaria, una clase de español por ahí, escuché, y te digo sinceramente que me percaté de que clase presencial para eso, que alguien te me la puede estar explicando y yo la puedo estar viendo desde un teléfono pues, o desde una computadora, pues eso es bastante. Sí, hay un tema cultural para los que somos profesores, algunos no nos adaptamos tan rápido a la parte esta. Y luego, ¿quién evalúa la calidad también? Porque ahorita estamos en un estado como de emergencia, ¿ves? Sí, mira, a partir de este día cerramos y todas las clases son virtuales. Ok, tenés las herramientas y todo, pero ¿quién va a evaluar la calidad? Si verdaderamente el receptor, si verdaderamente la persona o la forma en que la persona... Luego tendrías que ver también la parte de si todo el mundo tiene acceso para poder estudiar así es. Ahora, ¿eso repercutió en los costos administrativos favorablemente de las empresas? Digo porque, bueno, aquí que tuvimos el conflicto 2018, entonces algunos pues se quedaron trabajando en casa, no iban hasta allá. Hoy, este conflicto del coronavirus, para no contagiarte, bueno, te quedaste trabajando en casa. Pero realmente se puede medir de que eso haya repercutido en el costo administrativo. Es que, por ejemplo, si ustedes me dicen, ok, o facilitó, pues sí, nada más. Es que ahí tendríamos que ir a evaluar el tipo de empresa. Pero pudiera ser, por ejemplo, en una universidad el costo es mayor si tenés la clase presencial. Ya el costo es mayor, abriste un aula, si el aula está climatizada, encendiste aire acondicionado. O sea, vámonos a los bancos, por ejemplo, los bancos que son los que más han estado, y hablando con un banquero me decía, es una tendencia pues de que nos vamos a ir a todo eso lo virtual. Unos son con Sara, otro con Chupochito, el otro con WhatsApp no sé cómo, el otro con retiros de no sé qué cosa. Pese a eso, este 30, o ayer o antier, se reportaban todas las sucursales llenas. Porque estaban los viejitos digo yo, pronto voy a estar yo ahí en esa cola, ¿verdad? Retirando su jubilado, su pensión de jubilado. O sea, yo no sé por qué no lo había, a esos que son a los que vieron haber beneficiado los mismos bancos, no se lo hicieron con una transferencia electrónica, pues. Pero es que hay un problema ahí cultural, Plinio. Ya ese sector quiere ir físicamente a traerlo porque te encontrás, platicás. Hay mucha gente que puede. Y después se va a comer su raspado. Pero prefieren ir a porque ahí se encuentran a la gente, pues. Te digo, y eso es un problema que no lo... Pero los bancos pero es un tema interesante, por lo que pasó en El Salvador, de la bancarización. Claro, la bancarización. Pero es que uno quiere. También nosotros sí vamos a ir al cajero, pues más cómodo. Somos otra generación, pero te digo, yo he visto mucha gente que comenta, no, yo quiero ir allá, pues, porque nunca salen de la casa.
por lo menos ir a pagarse. o no salen usualmente, y ahí por lo menos pagan por salir. Sí. Pero la tendencia sería la parte de la bancarización. Ahí es interesante lo que sucedió en El Salvador. Que en El Salvador, cuando iban a hacer una transferencia, se dieron cuenta que el 90% de la gente no estaba bancarizada. Y si no está bancarizada, ¿cómo va a ser la facilidad de la...? Y fue ya, entonces, era el bono famoso de $600, entonces le hicieron grandes filas. Sí, le hicieron grandes filas porque la gente no está bancarizada. Entonces, claro... los que no necesitaban, efectivamente, sí estaban bancarizados. Claro, pero los que necesitaban... No estaban bancarizados. Entonces, ahí te das cuenta también, la estrategia puede ser una... pero la parte operativa no te va a funcionar porque no tenés toda la infraestructura. Igual puede pasar en un colegio, y si la gente no tiene conexión, si la gente no tiene esto y lo otro, ya te va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué sector fue el que se digitalizó y se puso a teletrabajo ahora? Es que mira, te digo una cosa, yo me acuerdo en los 90, yo leí un artículo interesantísimo. Decía, Harvard ya no va a tener prácticamente clases presenciales, va a ser por encuentro en los 90. Para mí fue ciencia ficción. Para mí en ese momento... 20 años después. No entiendo yo cómo es posible, como en el 96, 97, más o menos un artículo creo que lo hizo El País. Y entonces digo, pero ¿cómo...? Y después con el tiempo uno se da cuenta que efectivamente funciona. Le dejan las asignaciones y después un día a la semana van a analizar el caso y estudiarlo y mandan pero bien dirigido. Si estamos hablando de lo que mencionaba, la calidad. Bien, no sé posteriormente cómo fue desarrollando. Pero seguimos viendo educación. Exacto. Sí. En los sectores productivos. Y en lo otro, yo recuerdo que hace como en el 2017 leí un artículo interesantísimo, las profesiones que pueden desaparecer en la era Oppenheimer. digital. ¿Verdad? Oppenheimer es ese, ¿no? Sálvese quien puede, Oppenheimer. Sí, pero yo leí, era artículo, no fue el libro de Oppenheimer, fue un artículo, no sé si la de BBC o alguien, pero él mencionaba varias, y yo retomo las que me interesan. Dice, abogado, por ejemplo, abogado. Ya el notario no necesitaba eso. Abogado, médico, una parte de la medicina, las consultas, ya no necesariamente. Te digo, un pariente en Estados Unidos, la cita, ella padece una enfermedad y la cita es en videoconferencia, ¿verdad? Pero por el corona, ¿verdad? Ya, antes de eso iba a su clínica, pero ahora se van migrando hacia eso. Entonces, hay una serie de carreras que realmente tienen que ir cambiando. Por ejemplo, el mismo mercadeo. Todas esas carreras que las puedes hacer desde tu casa son las que realmente van a transformarse ahora. Las funciones, por eso decía, alguien me decía, ¿para qué vamos a estar esperando a un contador? Dice, si lo puede llevar desde su oficina, desde su casa, ¿verdad? La contabilidad de la empresa, pero bueno, aquí quieren volver a ir y entonces tratar con el comprador y hacerle la factura y que me rebaja y no sé qué cosa y que no me ponga el IVA y que me lo baje y que me lo calcule, mil cosas de ese tipo. Claro. Pero hoy por hoy no podemos decir estos ganaron en relación a trabajar digitalmente, virtualmente, online. Sí, no, yo creo que ahí todavía no tendríamos la data. Pues lo que tenemos ahorita son quizás los más visibles, como decíamos, universidades, colegios, pero sí, lo que pasa es que también el trabajo y para el trabajo remoto, porque también para el trabajo remoto no es solamente que la persona se llevó una computadora de la computadora de su casa, tiene que tener conexión a internet, tiene que ver que si el software, si el software se puede conectar, pero bueno. Son los grandes dilemas que ha generado el COVID, pero efectivamente, pues a nivel de empresa, cada empresa está gestionando sus propios riesgos, ¿ya? Y los riesgos pueden diferir, aún en las mismas industrias pueden diferir. Entonces creo yo, de cara a la intermediación del producto, sí, pues, porque pues el que hace la comida, entonces busca por las redes cómo colocarlo, pero después va quien lo produjo y quien lo fue a dejar. Eso es físico. Pero es que incluso a quien se lo vendieron es que puede ser el que innovó. Así es, pero es que también es que entramos en un tema que no le gusta a los sindicalistas, que es el de la tercerización. Eso han hecho más pequeñas las empresas. Por ejemplo, todo lo que es cuidado de computadoras, la parte técnica de las computadoras, la parte incluso financiera, la vas desegmentando de la misma empresa. Ya sabemos, bueno, seguridad, la limpieza, todo eso ya obviamente son empresas dedicadas a eso, pero más o menos es el mismo tema porque lo puedes hacer fuera de la empresa. Ya estás trabajando fuera de la empresa. El problema es que nosotros somos muy conservadores como consumidores. Creo que nosotros somos, y a la hora de emprender, yo considero que esto va a dar un impulso enorme también a los emprendedores, en mi criterio, pues porque realmente tenés herramientas nuevas. Por ejemplo, en educación yo
estoy siguiendo algunos tutoriales de YouTube, buenísimos, son con tremenda calidad, hay desde los más elementales hasta los más avanzados en lo que vos querrás, ¿ya? Y vos estás trabajando y te dicen, bueno, ¿cómo pegar este clavo? Te lo dicen, este clavo, te pones aquí y después hasta cómo hacer ya un mueble. Yo ya saqué 2 maestrías en estos tiempos de coronavirus, ¿verdad? Porque por eso. Tratando de leer y estudiar y aprovechar. Es un proceso. Nos queda el tema de la capacidad de adaptación que van a tener las empresas y lo invito, don Giovanni, para que podamos estar hablando posteriormente otro día de estos para que cómo se va ya a adaptar y ya tengamos más información de lo que ha ocurrido también en estos días, porque todo el mundo está hablando de salvataje, que millones de dólares para no sé dónde, millones de no sé qué. Algunos aquí con el mensaje que escuché del presidente de la República dicen espérense, tienen que compartir los millonarios, les dijo aquí un poco, entonces ya ese es otro tema sociopolítico, ¿verdad? Pero los organismos financieros, ¿cómo se van a comportar? Hay dinero. En el mundo hay dinero ahorita. Dinero. Y para países como el nuestro es más dinero todavía. Debería de haber, y lo único que nos puede meter es en el tema sociopolítico, en la confianza de clima de país. Entonces, eso no puede afectar el que podamos desarrollarnos y puedan propiciarse otros cambios. Pero hay gente que anda medio cerrada en eso. Claro, lo que pasa es que el tema a nivel mundial también visibilizó, el tema ayudó a visibilizar otro de los grandes temas que venían de la crisis del 2008, el tema de la desigualdad. Claro. Porque es fácil, como decía, y esa es parte del discurso, es fácil el confinamiento para los empleados formales, pero ¿qué pasa para toda la economía informales? Y esa no es una discusión de Nicaragua, esa es una discusión en todo sector. El que tu cuarto esté en la acera. En toda Latinoamérica fue un tema, pero es porque se visibilizó, ¿ya? Se hizo común comenzar a hablar el tema de la desigualdad, que era un tema que estaba pendiente en la agenda de la crisis del 2000. Pero la cantidad de dinero disponible, por ejemplo, para países como nosotros, pues es gigantesca, es monstruosa, pues una cantidad enorme, que yo creo lo que deberían aprovechar los países. Y la garantía que tenemos, seguimos produciendo lo que necesitan. Sí, somos una economía. Todavía los pantalones, las camisas, eso debe ser, los productos básicos y el oro. Todavía podemos mandárselo. Sí. No petróleo nosotros, pues, pero bueno, otros sí. ¿Algo final que quisieran decir, Luis y Giovanni? Mira, bueno, solo a propósito mencionaba un tema, creo que sería bueno, Giovanni, ya que lo habías mencionado en otras ocasiones, y Plinio, si acaso tenés la oportunidad con los energéticos. Aquí creo que hay un tema con el petróleo, si bien es cierto, se ha desplomado el precio, pero ¿cómo queda la energía renovable? Es decir, con un precio del petróleo que se te cae por debajo de tus costos renovables. Yo siempre he dicho, pues, no es que quiera meterle leña al fuego, pero también los renovables también necesitan atención en este contexto. Yo me acuerdo que cuando estaba la euforia del etanol... Tienen que bajarle. Por eso, la del etanol, decían, si el precio baja de $45, me voy. Hasta ahí llego. Ya, porque tu precio base es 45, llego a 50. Con 50 me mantengo, pues. Pero si ya baja más de eso, entonces creo que es un tema que también aquí es importante a la hora de ver el problema de la energía. Todavía quererse conectar a algo renovable es como que en aquel momento querías comprar una planta eléctrica para generar, ¿verdad? Y no tiene lógica. No. Todo lo renovable debería estar baratísimo. Hay una anécdota de Somoza cuando estaba construyendo la Santa Bárbara, el agua de Aponá y todo eso, que el Fondo Monetario se oponía, el Banco Mundial, porque le decían, pero si el petróleo está a $1, unos $50, ¿cómo vamos a hacer una cosa que te cuesta por lo menos $40? ¿Ya? Entonces, ese era el detalle. Pero el hombre está viendo otra cosa, que creo lo que nosotros debemos ver también, la parte ambiental y sostenible. Creo que, no sé, no soy experto en sector, sería bueno también ver cómo queda también ese desbalance entre una y otra. Don Giovanni, ¿algún comentario? No, y los grandes temas, ¿verdad? A nivel empresarial, la gestión del flujo de caja, la gestión de la continuidad del negocio, fundamental, y la gestión de los riesgos operativos, con todo lo que es el riesgo de los empleados. A nivel de economía, creo que a nivel global, a nivel general, el tema de la desigualdad, está bien que se haya visibilizado el tema de la desigualdad, el tema de la precariedad laboral, importantísimo también, entre otros, ¿no? Vamos a estarlo hablando, pues, cómo se van a adaptar las empresas a este nuevo post-pandemia, ¿verdad?
porque algunos dicen que la pandemia va a durar hasta junio del próximo año, porque todo el mundo lo que está esperando es que le pongan la vacuna y ya sentir que ya no le va a dar nada. Y esto, pues esa vacuna se está volviendo como lenta. Ya en la velocidad va rápido, en que todo dicen mundo, los expertos que va rápido. Por eso, en la velocidad en que todo el mundo quisiera, Sí. pues que ya estuviera como la del tétano. Ya se ponen la vacuna, ¡ay! Dice, pero el tétano o la polio fueron décadas trabajándola. Así es que esta dice, cuando ya tengamos, dice que ya vamos a estar con menores problemas, y en el interín va a haber muchas medidas de salud pública, ¿verdad? Porque todo el mundo va a quedar con eso, y si no me saludé, ¿verdad? Y va a ser una buena costumbre por un lado, pero lo más importante es que no perdamos la sensibilidad social y personal que requerimos, porque hay que pagar, doctor, ¿verdad? Don Luis, nuevamente gracias a usted, a don Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático universitario, con quien vamos a tratar de estar conversando aquí de cara a esto, a esta nueva etapa, cómo se enfrenta la economía post pandemia. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.